Todo el esfuerzo que yo he venido haciendo con estas clases es para que entendamos nuestra cultura, porque si no entendemos nuestra cultura, no la podemos cambiar. Claro, te va donde un industrial cualquiera, no, yo pago regalías, es mucho más fácil. Y lo que a mí me duele más, y quiero compartir este dolor con ustedes, es que nosotros importamos todo. Importamos ideas. ¿Qué ideas propias hemos tenido? Si ustedes ven todo el trayectorio que hemos venido haciendo desde la colonia hasta ahora, ¿cuáles son nuestras ideas propias? De pronto la economía naranja. Nuestro modelo económico no ha cambiado. Nuestro modelo económico es un modelo capitalista que viene desde la colonia. No es ningún problema el ser capitalista. Y hay que darse cuenta que el ser capitalista puede ser una forma económica, pero también una forma que controla un gobierno. Porque el capitalismo o puede ser general o puede ser capitalismo de Estado. Eso es lo que tenemos en China. Eso es lo que trató de hacer Stalin en Rusia. Es capitalismo de Estado. O sea, el capitalismo no es de derecha, como alguna gente dice. El capitalismo es un sistema económico. De la misma manera, pues el modelo político lo importamos desde la colonia. Y a poquito que ha cambiado. Quizás la Constitución del 91 sí hizo un cambio real en el país, pero el brochazo que vimos sobre la historia constitucional de Colombia, poquito a poquito, el modelo político es el mismo con unas variaciones en el sentido de que o era más liberal en el sentido de permitir el federalismo o más conservador en el sentido de tener una mayor dominio central. Pero en últimas, las diferencias prácticamente ningunas. Y creo que eso está más claramente ejemplificado en el proceso de la regeneración. Cuando los mismos liberales se dividen en los que definitivamente son acérrimos defensores de las libertades completas y los liberales moderados que se unen a los conservadores y permiten la llegada de la regeneración y de la Constitución del 86. Entonces, ¿qué hemos nosotros inventado? Bueno, hasta 1991, claro. Y el problema fundamental también es que importamos mal. Los cambios en educación que han hecho los ministros que van a Estados Unidos, dan una vueltecita por allá, medio se enteran de qué hacen y llegan a implantarlos acá. O lo que trató de hacer Gina Parodi cuando nos fue tan mal en las pruebas PISA, sin entender por qué. Es que resulta que en todos los países los estudiantes estudian hasta los 18 años el bachillerato. Entonces, añadámosle un año más al bachillerato y con eso con seguridad nos va a ir mejor en las pruebas PISA. No entendía y todavía el gobierno no entiende por qué le va mal a los estudiantes en las pruebas PISA. No tenemos estudiantes homologados desde el punto de vista de conocimiento con sus pares. Los estamos homologando por años cumplidos de ellos. Aquí en Colombia
nos graduamos a los 15 años de bachilleres. Y hay gente que de pronto hasta los 14. Resulta que ponen a competir a muchachos que están que tienen un conocimiento específico porque están en una edad específica para los países de la OSD o para los países anglosajones, y los ponen a competir con los nuestros que todavía de pronto no llegaron a eso, o que sí llegaron, aprendieron con fecha de vencimiento, como lo mencionábamos alguna vez. Entonces les va mal. Y no es que les vaya bien porque estudiaron en el colegio X o Y, que es muy importante. No, es que les va mal porque no están colocados en el sitio donde deberían estar. Y adicionalmente, y esto lo dijeron miembros de la misión australiana que estudió los primeros exámenes PISA, porque no saben leer. Pero si es que nuestros profesionales tampoco saben leer. Y ciertamente los políticos menos. Y ya son grandecitos. Pero de eso claramente nos muestran que como no saben leer, importan mal. Quiero remontarme un poquitico al siglo XVIII, porque pasé muy por encima de esto, pero quiero volver para dar otro pincelazo de ver cómo tratamos de cambiar. Entre 1859 y el 61 estuvo la sociedad, existió la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos, que he mencionado varias veces. Tenían que, para ser miembros, tener una colección de 100 especies de cualquiera de los 3 reinos. Llamativamente, Mosquera fue miembro de la Sociedad de Naturalistas, pero no por ser presidente, sino porque tenía y presentó una memoria geográfica que fue evaluada por sus pares. Yo no sé si ustedes sabían que Napoleón fue miembro de la Académie des Sciences. ¿Sí sabían? Pero no por ser emperador, sino porque presentó una memoria matemática. Napoleón era un matemático. Yo no sé si esa rigurosidad matemática es la que le permitió ser un gran estratega. No sé, Juan Pablo, Elkin, no sé. Ellos hicieron 4 números, contribuciones de Colombia a las ciencias y a las artes. Y yo quería precisamente traer eso a cuento, porque dentro de las cosas que se hicieron, Florentino Vesga escribió la memoria sobre la historia del estudio de la botánica en la Nueva Granada. Fíjense ustedes que seguimos como que el tópico fundamental nuestro es la botánica, pero nos hemos quedado en taxonomía. Y cuando tratamos de utilizar la botánica para productos naturales, entonces se nos presentan problemas bastante serios. No voy sobre eso. En 1871-73 aparece la Academia de Ciencias Naturales. Ups, ¿qué pasó aquí? Que eventualmente se convierte en 1905 en la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Naturales. La Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales tiene ese nombre de 1873 a 1891, pero en la Academia Nacional de Medicina todavía decimos que la academia se creó en 1873. Lo interesante es que publicamos todavía
una revista que se llama Médica, la revista Médica. No es, bueno, no voy a hablar de ella. La pueden consultar. Lo importante también es señalar la Sociedad de Ciencias Naturales del Instituto de La Salle. Ellos publicaron boletines de 1913 a 1930. Yo me equivoqué cuando les dije que habían publicado los boletines hasta 1915. Realmente no. Fue de 1913 a 1930. No sé por qué es el mismo año en que se refunda la Universidad Javeriana. Son boletines que tienen que ver muchísimo nuevamente con la botánica. Dentro de las personas más interesantes, y yo diría de los primeros investigadores colombianos, está el hermano Apolinar María, el hermano Nicéforo Murillo, que escribieron textos que por lo menos algunos de mi generación tuvimos que estudiar, y donde estaba la historia natural y la ciencia, cómo se concebía en esa época. Enrique Pérez Arbeláez, que fue quizás uno de los grandes botánicos colombianos, y Ernesto Osorno Mesa, muy posterior, pero todavía de este grupo lasallista, que trabajó fundamentalmente botánica. Entonces fíjense ustedes que nuestro trabajo en Colombia, desde el punto de vista científico, se ha centrado en la botánica y más que todo en la taxonomía. Entonces llegamos a 1930 con la restauración de la Universidad Javeriana. Aquí hay un aspecto bien interesante. La Universidad Javeriana, pues naturalmente, como jesuita que era, y particularmente como jesuita de esta época, tenía que ser la forma de contrarrestar la educación laica que se estaba dando en el Estado a través de la Universidad Nacional. Recuerden que hasta ese momento la contribución de la Universidad de Santo Tomás y la contribución del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario realmente eran muy poco lo que habían sido en el siglo XVIII, inclusive en el siglo XVII, ya no era. Entonces, se crea de nuevo con la condición de que le han devuelto a los jesuitas algunas, no todas sus posesiones. En todo este cuento, nadie me ha preguntado por qué en 1767 expulsan a los jesuitas de Colombia y por qué en 1762 Carlos III decide expulsarlo de todos sus dominios. Me imagino que todos sabían, ¿no? ¿O no? Los jesuitas son una rama rebelde dentro de la iglesia. Ellos se opusieron a las prácticas que tenían los españoles en el manejo de los indios, y inclusive ofrecían refugio a los indios que se les volaban a los dueños. Y esto pues realmente era muy fregado para la economía colonial en toda América. Adicionalmente, había cosas como por ejemplo el vino, que era algo que era monopolio de la corona y no llegaba. Entonces, ¿cómo voy a celebrar misa si no tengo vino? Problema grande. Entonces, ¿qué pasa con ellos?
siembran vides estando prohibido el sembrar vides. Hacen vino estando prohibido hacer vino. Todo esto en Boyacá, donde ahora hay de nuevo vides, pero no necesariamente las de los jesuitas. Adicionalmente, ellos tienen hasta Argentina en una provincia que se llama Misiones. En Misiones, ellos tenían el sitio donde se refugiaban la mayor parte de los indios que se les volaban a los menderos sur. Entonces tenían que aprovisionarse de muchísimas cosas que no tenían en Argentina y que sí se producían en el nuevo reino. Hay una hacienda en este momento con un hotel agradabilísima, por cierto, en Paipa, desde donde salían las recuas de mulas de los jesuitas llevando provisiones hasta Argentina a Misiones. Noten ustedes el tipo de cosa de la que estamos hablando. Tenían que atravesar ríos, montañas, qué sé yo. Y en cualquier sitio los podían atacar y robarles todo. Entonces crearon su ejército. Entonces los jesuitas tenían un ejército para proteger sus caravanas. Esto le llegaron los encomenderos en Colombia, Ecuador, Perú, pero sobre todo los de Argentina, diciendo, ¿cómo va a permitir esto? Ellos tienen un ejército, lo van a tumbar. Entonces, ¿qué hace Carlos III? Los jesuitas me van a tumbar y tienen ejército para hacerlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es expulsarlos. Y los expulsaron. Pero fíjense que fue por motivos políticos, nada de motivos religiosos. Es que yo nunca que Napoleón fue miembro de la Academia de Ciencias. Lo que Napoleón no hizo, porque no lo podía hacer, fue meter la ciencia, la matemática en la universidad. No le interesaba. Eso se hacía en las Grandes Écoles. Esta gente, Champollion y Cuvier, ellos no trabajaban en la universidad. Ellos trabajaban en una gran école. De manera pues que ese es el punto fundamental. Nosotros vimos la forma napoleónica sin tener el respaldo de grandes escuelas ni de jardines botánicos ni nada. El museo que se trató de hacer con la misión SEA se acabó porque 4,000 pesos era mucha plata. Se acabó. ¿Y a quién le importaba? Ni siquiera la ingeniería de minas. Entonces fíjense ustedes que estamos hablando de una concepción de Estado que se traduce también en una concepción de universidad. Y esa es la universidad que nosotros heredamos. Entonces, vuelvo a la universidad javeriana, que de todas formas sí se tiene que crear como una universidad para contrarrestar el laicismo de la Universidad Nacional y restaurar el valor de la religión como valor fundamental de la educación. Y se crean, pero no hay ningún cambio. ¿Qué se crean? Facultades. La primera es la de Derecho, después la Facultad de Medicina. Después aparecen otras facultades, como por ejemplo la de Sociología. Y cuando vienen los grandes problemas, o cuando se descubren
o se ponen sobre la mesa los grandes temas de la sociedad colombiana que se habían estudiado en la Facultad de Sociología, inmediatamente le echan la culpa de toda la violencia que está ocurriendo a los sociólogos. Entonces, ¿qué hacemos? Cerremos la Facultad de Sociología. Se cierra la Facultad de Sociología. Eso, en términos vulgares, pienso yo, pero es el refrán que dice, pues lo que hay que es vender el sofá. ¿Sí? Entonces, Colombia no tiene problemas. Esta situación, negación de la realidad colombiana no es nueva. Colombia nunca ha tenido problemas. Que los sociólogos se preguntan, acabemos con la sociología. Pero sí hay algo interesante que hace la Javeriana luego, y es crear la Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Eso sí fue algo absolutamente nuevo, porque la Facultad de Estudios Interdisciplinarios lleva a que las facultades se hablen entre sí. No sustituye ninguna de las facultades existentes, pero sí permite y trae la idea de la interdisciplinariedad y la concreta en una estructura académica que obviamente está por fuera de nuestra cultura y eventualmente se muere y se acabó el embeleco de la sociología y se acabó el embeleco de la interdisciplinariedad. Y es una lástima porque realmente pienso que esto fue un experimento interesante que en el resto de las universidades no se estaba dando en ese momento, en esos momentos. Estoy hablando ahora de los años 40, 50. Y es interesante que la misma Universidad Javeriana hoy es diferente. Hoy la Universidad Javeriana es católica, pero no es confesional. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Javeriana hoy hay libertad de cultos. Entonces, los viernes, por ejemplo, no hay clase para los árabes. Y los sábados sí que menos clase para los judíos, pero por estatuto, ¿no? Entonces no es que tienen que pedir permiso, es que cuando usted hace los planes de estudio y organiza su calendario, pues tiene que darse cuenta de que existen otras religiones y se aceptan otras posiciones. Pero eso es un cambio impresionante que se da hoy. Bueno, miremos lo que pasa en esta década entre 1930 y 1940 es poquito lo que pasa, fuera de lo que acabo de mencionar, pero en 1940 tenemos una situación. Y es que entramos en guerra, y cuando digo entramos, lo digo como colombiano, entramos en guerra con Alemania. Yo no sé si ustedes saben, seguramente saben, que nosotros le declaramos la guerra a Alemania. Yo no sé si ellos se dieron cuenta o no, pero que sí le declaramos la guerra, se la declaramos. Dentro de las cosas que se hicieron fue tener un campo, yo no lo llamaría de concentración, pero sí un campo en el que se recluyeron a todos los alemanes cerca de Fusagasugá. Entonces, pues, eran enemigos nuestros. No sé cómo, eran enemigos nuestros. Me acuerdo de niño haber leído en el periódico que habíamos hundido un submarino alemán
que estaba cerquita de la costa, por ahí cerca de Barranquilla. ¿Y cómo se sabía? Porque había aceite en la superficie. Eso es una prueba fehaciente, ¿cierto? Pues durante esa época, entonces ya no se puede viajar a Francia. Todos nuestros estudiantes, el ideal del colombiano, de la élite que podía pensar en ir a estudiar fuera de Colombia, era ir a estudiar en Francia. Créanme que mi gran sueño fue la de haber vivido en el lado izquierdo del Sena, en una buhardilla, pintando. Y ni fui a España, ni fui a Francia, ni me convertí en pintor. Pero bueno, pero era un sueño. Era un sueño interesante. Otro sueño que yo tenía era graduarme ir a la Sorbona. Y tengo que entré a la Sorbona y soy egresado de la Sorbona porque salí por otra puerta. ¿Sí o no? Ese era el sueño de todos nosotros. Pero llega este momento posible. Los buques a la gente a Europa los torpedean los nazis. Entonces, volvemos al punto. El que tiene plata o el que tiene los medios, más sus hijos fuera del país. La universidad, en esa época como ahora eso, pero particularmente no formaba adecuadamente a la élite, toda la élite que en ese momento era industrial. Aquí no había forma de educar a un muchacho para que se encargara del telar del papá. Entonces, ¿para dónde lo mandamos? Antes se lo mandaba para Francia. ¿Ahora qué hacemos? Pues mandémoslo para Estados Unidos. Cambia totalmente el norte de nuestra educación. Y eso nos lleva a una tensión que no se ha resuelto. Una tensión de una educación napoleónica con una visión norteamericana de las cosas. Y entonces, ahí es cuando llega más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial, entre el 45 y el 50, es necesario crear universidades industriales. La primera que se crea es la Universidad de Los Andes, creada por un miembro de la élite colombiana que estudió en Princeton. Una de las cosas que lo dicen los andinos con la boca llena es que Mario Lacerna conoció a Einstein. Muy posiblemente. Mucha gente conoció a Einstein. Ahora, que haya colaborado con Einstein, no lo sé. Pero lo importante de la situación es que sí estuvo en un área y en una cultura de investigación. Y él se da cuenta que en Colombia se necesita ciencia y su aplicación. Y su aplicación se tiene que hacer a través de la ingeniería. Entonces habla con la Universidad de Illinois en Urbana y se crea una universidad dedicada a la ingeniería, cuyos 2 primeros años se hacían en Colombia y los otros 2 se hacían en Illinois.
y los primeros egresados de los Andes tuvieron ese currículo. Y estaban en ingeniería. Ahora, por iniciativa no sé de quién, pero más o menos simultáneamente, en Santander y en el Valle, se propone lo mismo. Hay que formar ingenieros. En el caso de la universidad, en el caso de Santander, es un departamento petrolero. ¿Dónde están los ingenieros de petróleo? ¿Quién puede manejar eso? Aquí no había quién. Consiguieron a un alemán de apellido Lowe, que fue su primer rector, y hicieron el primer currículo para la formación de ingenieros de petróleos, por cierto, excelentes. Y por eso se llamó Universidad Industrial de Santander. Por ahí, por ese tiempo, estaban en el mismo problema en el Valle. Allá no hay ingenieros. Teníamos una escuela de enfermería. Eso era todo lo que teníamos. Pero ingenieros no había. Entonces, creamos una universidad que se llamó la Universidad Industrial del Valle. Y entonces, estas tres universidades, los Andes, la Industrial de Santander y la Industrial del Valle, tienen como misión fundamental formar ingenieros. Y fíjense ustedes que estamos cambiando toda una tradición en la que la misión de la universidad era formar abogados y médicos. La Universidad Industrial de Santander, Industrial del Valle, comienza realmente con una escuela de enfermería. Rarísimo, pero era lo único que había. Entonces, armemos una escuela de ingeniería, pero al mismo tiempo había allí un par de personas visionarias, Gabriel Velázquez Palau y Alfonso, ahorita me acuerdo, que dijeron, hagamos una universidad. Alfonso Londoño es el segundo apellido y ahorita me olvidó el primer nombre, Ocampo. Alfonso Campo Londoño. Él era el director del hospital. Y Gabriel era un cirujano de la Universidad de Antioquia que había hecho cirugía en Estados Unidos. Entonces, le dijeron a la asamblea, queremos una facultad de medicina. Y la asamblea dijo, oiga, buena idea. Cójanla y les damos un lote detrás del hospital, que ahora se llama Hospital Universitario, pero que siempre ha sido del departamento, del Hospital Departamental, Evaristo García. Le damos un lote que está entre la piedra, que queda más o menos en tal parte, y la calle tal. Y eso era muy chiquito. Entonces Alfonso y Gabriel, que fueron por la noche, consiguieron unos trabajadores, cogieron la piedra y la movieron como una cuadra. Y ese es el origen de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Pero es legal, porque era era de esa piedra a tal parte. Nunca se dijo dónde tenía que estar la piedra. ¿Legal o no? ¿Sí? Ustedes. Entonces se crea la Facultad de Medicina y de una vez la asamblea decide que ya no es industrial, es una universidad ya como cualquier otra universidad y le quita el nombre de industrial. Eso ocurrió en 1952. Entonces fue Universidad Industrial del Valle entre
el 47 y el 52, 5 añitos. Pero se logró construir una facultad de ingeniería y se volvió al sistema tradicional, por lo menos en el caso de la medicina. Hasta hoy no hay derecho como carrera. Sí hay derecho para muchas cosas, pero no existe el programa de derecho en la Universidad del Valle. Ahí se rompió un poco la tradición con la universidad en general. Es llamativo, creo que es de las poquísimas universidades que no tienen facultad de derecho, ni programas de posgrado en derecho, nada. Hicimos un tribunal simulado. Y digo que hicimos porque yo era vicerrector en ese momento y el que fue luego rector me pidió ayuda para armar un tribunal simulado y lo logramos en un edificio que queda en Santa Rosa. Se compró el edificio, el piso, y allá se hizo el tribunal simulado. Yo no sé qué pasó con eso, pero eso es lo único que hemos tenido de derecho. Muy bien, entonces fíjense ustedes que aquí vamos recogiendo un poquitico lo que fue el ideal de lo práctico de Safford. Finalmente, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se crean facultades de ingeniería con toda la barba. Ya vimos cómo Nacional inicialmente fue iba al otro y nadie, aceptaban. Me faltó comentar cuando hablamos de eso que durante un tiempo estuvo en la casa que perteneció a los Ricaurte, al del prócer Ricaurte de Quinta. Ahorita ahí está el Museo Militar. Los de Derecho que van a Bogotá, ver el Capitolio, etcétera, también deberían de pronto conocer esas otras áreas. Es interesante desde ese punto de vista. Pero es solamente hasta mediados del siglo XX cuando se crea la ingeniería como razón de ser, si ustedes quieren, de una universidad. Y alrededor de ella se crea la universidad. Ahora, eso trae una serie de consecuencias. En el caso de la Universidad del Valle en particular, luego se pasó a otras universidades, ocurrió algo que en ciencia se llama serendipatía. ¿Ocurre? ¿Por qué ocurre? No se sabe. Venía Gabriel Velázquez en un avión de Estados Unidos y a su lado venía un gringo de piernas largas, todo aburrido, y Gabriel también todo aburrido, se ponen a charlar. Y le dice, ¿usted quién es? Y le contestó el gringo, yo soy Jack Weir. ¿Usted qué hace? No, yo soy el representante de la Fundación Rockefeller y ando buscando una facultad de medicina en Latinoamérica para darle todo nuestro apoyo y convertirla en modelo de facultades de medicina. Y le dijo Gabriel, hola, qué casual. Yo soy decano de la Facultad de Medicina que está comenzando. ¿Por qué no hacemos una alianza y veamos cómo nos va? Y le dijo Jack, listo, yo voy para Bogotá, pero entonces de ahí me voy para Cali. Pues se hizo la alianza y la Fundación Rockefeller le dio un apoyo sumamente fuerte a el desarrollo
de la Universidad del Valle y, como veremos, a otras universidades. Pero inicialmente se lo dio sobre una base que en Colombia no existía. ¿Por qué? Porque la estructura napoleónica de las universidades y la independencia de las facultades, de otras facultades, hacía que toda la carrera estuviera metida en esa facultad sin que nadie se pudiera meter en su currículum. Eran independientes. Un consejo superior en la Universidad Nacional, por decir algo, pues no iba a aceptar que el decano de ingeniería le preguntara al decano de medicina: oiga, ¿usted cómo hace para enseñar matemáticas? No, eso es de mi facultad, que no se meta. Se meta. Entonces, las facultades de medicina tenían la estructura típica, que, como en algún momento mencioné, aún en 1917, la ley determinaba los textos que se tenían que enseñar en la Facultad de Medicina. Impresionante. Y todos los textos eran de afuera, ninguno nuestro. Y eso siguió así. Pero resulta que en Estados Unidos hubo un cambio fundamental con lo que se llamó el informe Flexner de 1911 o algo así, que le dijo a la Universidad Norteamericana: ustedes no pueden, porque la Universidad Norteamericana también tiene la misma estructura. Y ustedes tienen que crear ciencias en forma independiente. La idea de los departamentos disciplinares para fomentar el estudio de la ciencia, etc. Y en el caso de la medicina, les dijo: ustedes están formando lo que hoy llamaríamos teguas. ¿En qué sentido? Pues yo soy un médico y le enseño al estudiante lo mismo que me enseñaron a mí, que es fundamentalmente diagnóstico y curación. Prevención, en ese momento no existía. El porqué de la enfermedad. Pues en la academia se trataba los aspectos de la razón de la enfermedad, pero mirados desde anatomología. Y eso era lo que regía en Colombia. Si usted conoce la anatomía, entonces evidentemente sabe que va a tener una enfermedad de la infección. Quizás eso tiene algunos investigadores individuales, particularmente de la Universidad Nacional, que sin permiso de la Universidad Nacional hicieron estudios de vectores, como por ejemplo Hernando Groth, que murió hace 3 o 4 años, como de 97, 98 años, y era el secretario perpetuo de la Academia de Medicina. Un tipo que hasta el día de su muerte tenía totalmente claro una mente brillante y una memoria extraordinaria. Hernando fue de los que estudiaron los vectores, es decir, los insectos que llevan la enfermedad de animales al hombre o del hombre o de un hombre a otro hombre. Otras personas allí que uno tiene que mencionar, como Ricardo Franco, en cuyo nombre había un instituto en Armero antes de la tragedia, en donde se preparaban vacunas.
Carlos San Martín, otra gente de ese tipo. Pero ellos trabajaban solos. De pronto publicaban sus hallazgos, de pronto no. Pero sí le dijeron qué estaba pasando en el país. Eso no necesariamente llegaba a la escuela de medicina. Y la etiología de la enfermedad, mirada desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, eso evidentemente era totalmente desconocido. En Estados Unidos, Flexner le dijo a las facultades de medicina, tienen que cambiar. Ya hay suficiente conocimiento básico, enséñenlo. Eso fue lo que trató de hacer la Fundación Rockefeller cuando decide ayudarle a la Universidad del Valle. ¿En qué? En ciencias fisiológicas. Ciencias fisiológicas está constituido por bioquímica, fisiología y farmacología. Ahí se centró el apoyo de la Rockefeller. ¿Y en qué? En traer gente. En la Universidad del Valle, cuando yo llegué, por pura casualidad, pero llegué, había 5 profesores con PhD en bioquímica, 1962. En Colombia había otros 2, uno en Bogotá, en la Javeriana, por cierto, y otro en Medellín. Eso era todo lo que había en Colombia. En fisiología, me encontré 7 profesores con PhD en Colombia. Además de esos, había uno en Bogotá, Fernando Rosas, y yo no sé si había alguien en Medellín. En farmacología, no sé, pero en la del Valle había algo así como 6 o 7 profesores con doctorado en ese momento. De manera pues que en la Universidad del Valle estaba concentrado todos los doctores, fundamentalmente todos los doctores que existieron en Colombia en ese momento en el área de la medicina. ¿De dónde venían? De todas partes. Había norteamericanos, había españoles, como 3 o 4 españoles, había alguien que vino de una colonia portuguesa creo que de Gaos, en Asia. Era multicultural y multiétnico, y muchos de ellos se quedaron ahí. Pero eso no existía en Colombia. Entonces se le da un vuelco total a la enseñanza de la medicina, que hace que durante un tiempo se considere a la Universidad del Valle, a la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, como la mejor universidad, la mejor facultad de medicina de Latinoamérica. Eso no lo digo yo, eso apareció en los estudios de la época. Desafortunadamente eso ya no es cierto. Lástima, pero ya no es cierto. Entonces, ¿cuál era el apoyo? Fuera de haber conseguido esta gente y haberle dado inicialmente un salario que después decidió la universidad continuarlo, se nos dio a todos un estímulo salarial. A mí me acuerdo que mi primer sueldo fueron 300 pesos, más 100 pesos por mi mujer, de la Rockefeller, 100 pesos por mi mujer y otros 100 pesos, 50 por cada uno de mis 2 hijos. Entonces yo me ganaba realmente 500 pesos, mientras que el resto de la universidad ganaba mucho menos.
Entonces ustedes se pueden imaginar que de entrada también esto ocasionó conflictos internos. Pero eso permitió que la gente se quedara. Como ustedes verán, si a mí me están pagando 300 y la Rockefeller me está dando 200, es algo significativo. ¿Qué se ganaban los otros, los profesores? Porque yo era apenas un miserable auxiliar de cátedra. Eso desapareció del escalafón. Ya después lo mínimo era instructor. En el Valle comenzaba uno como auxiliar de cátedra, después pasaba a instructor, etc. Pero yo era un miserable auxiliar de cátedra y me pagaban 300 pesos. ¿Cuánto le pagaban a un profesor? A un profesor titular. Creo que le pagaban 500 pesos, más lo que le diera la Rockefeller. Tampoco era tan grande la diferencia. Y luego, desde el punto de vista de compañerismo, etcétera, nunca hubo discriminación. Eso sí lo puedo decir. Yo llegué con una maestría y me devolvieron a sacar el doctorado, porque tampoco un miserable magíster, cuando todos eran doctores, no, pues devuélvase. Y efectivamente eso hice. Fue otra época. Nosotros teníamos 40 estudiantes por año, no por semestre, 40 estudiantes por año, para ser manejados por casi 20 profesores con doctorado, que después pasarían al hospital, un hospital de 400 camas, tan inmenso. Pero la forma como nosotros dábamos clase, mi primera clase, créanme que me gasté algo así como 3 semanas preparándola. Una clase para 60 minutos. Y eran 60 minutos. Y todos los profesores de bioquímica tenían que asistir y todos los profesores de fisiología también. Terminaba la clase de bioquímica y comenzaba la de fisiología. Y teníamos que asistir a las clases de los demás. Y después íbamos a un sitio donde tomábamos café y decíamos que le hacíamos el post-mortem a la clase. Y si vieran, realmente era bien interesante. Desde el punto de vista, Juan Diego que está acá dirá de pronto que eso es como lo ideal, porque realmente entre todos analizábamos desde la actitud del profesor, desde cómo se paraba. En esa época no había esto, entonces tocaba escribir con tiza. Entonces, ¿cómo usted para escribir se volteó, le dio la espalda a la gente? No hay necesidad, se puede hacer en tal otra forma. Después aparecieron los retroproductores. Entonces, nuevamente, aprender a utilizar el retroproyector. Y me acuerdo de que en plena clase, si uno cometía un error, tranquilamente el jefe le decía, oye, acabo de leer en el Journal of the American, en el American Journal of Biochemistry, que hay tal y tal cosa, y tú estás diciendo lo contrario. No, un momentico, pero es que no alcancé a leer el de ayer. Pero bueno, muchachos, ustedes se darán cuenta de que la ciencia, sobre todo en estas áreas, cambia todos los días. Entonces sí, el profesor Colás tiene toda la razón. Te voy a decir que no. Sí, tiene toda la razón. Pero lo interrumpía uno. ¿Eso iba en contra de la libertad de cátedra? Yo no creo. Eso iba a favor de que el estudiante tuviera lo último en conocimiento. Y uno decía algo desde el punto de vista bioquímico y le salía un fisiólogo. Un momentico, eso no explica esta situación fisiológica.
Hombre, que sí, qué sé yo. Nos gastábamos 1 hora después de las 2 horitas de clase analizando la clase de los que le tocaba, el científico y el fisiólogo que daban esa clase. Cuando yo volví, ya había comenzado el fenómeno de la masificación. Entonces, eso que nosotros hacíamos una vez por año, el resto del tiempo lo teníamos para hacer investigación. Era absurdo en Colombia. En este momento todavía sería absurdo. Y es solamente posible en una universidad pública. No es posible en una universidad privada. Fue posible, ¿no? En la Universidad Javeriana nunca se hizo. Pero era una universidad pública con una visión totalmente diferente de la formación y obviamente con una financiación externa, que era la de la Fundación Rockefeller. Si no, tampoco se hubiera podido dar. Yo salí y después en el 70 doctorado, y ya en ese momento habían cambiado las cosas. Ya nos tocaba recibir 2 cohortes por año, pero seguían siendo de 40. Después nos pidieron más, y siendo yo director del departamento y miembro del consejo de la facultad, sostenía que nosotros podíamos tener más. Y yo tenía el argumento de que nosotros estábamos siendo demasiado restringidos. 80 médicos por año, 77, 78, porque algunos se rajaban, a pesar de todo ese esfuerzo, porque yo diría que era docencia casi que personalizada. Yo sostenía que con un hospital de 400 camas, nosotros podíamos tener un mayor número de estudiantes. Y me acuerdo que uno de los grandes profesor de psiquiatría, Carlos Climent, me dice con una voz, en una forma totalmente atronizante: ay, Carlos, pero es que en el hospital no es como en ciencias básicas. Tú le puedes dar clase a 200, pero en el hospital uno no puede darle clase a tanta gente. Bueno, eventualmente llegó un rector y dijo: sí, tienen que dar 90 y por semestre, y tocó, y se pudo. Yo no sé cuántos se estén dando en este momento, pero en la nacional eran 120 estudiantes por semestre. Pero a donde yo voy es la forma como se daba en ese momento la educación en medicina. Pero la Universidad del Valle había sido fundada por quienes querían la ingeniería, no medicina. Entonces, ¿qué pasaba con la Facultad de Ingeniería? Pues estaba Adolfo León Betancourt de decano, y eventualmente habló con Gabriel Velázquez y le dijo: oye, ¿tú cómo lograste tener ese apoyo que efectivamente está cambiando y ha cambiado totalmente la Facultad de Medicina? Estamos hablando de una facultad que se había creado en 1952, la de Ingeniería se había creado en 1947. Y estamos hablando de 1970 o algo así. Entonces le dice: no, pues conseguí, le echó el mismo cuento que les acabo de echar yo a ustedes. Dijo: y entonces, ¿yo a dónde consigo quien me apoye? Dijo Gabriel: mire, la Fundación Ford. La Fundación Ford
está apoyando a la Universidad Industrial de Santander. Váyase a hablar con ellos. Y León Betancourt se fue a hablar con la Fundación Ford y consiguió financiación de la Ford. Y ya entonces viene el periodo en que no es únicamente la Fundación Rockefeller la que apoya la nueva forma de la docencia universitaria, sino que es la Ford, y después viene la Kellogg, y después vienen otras fundaciones. Esas otras fundaciones eventualmente apoyan no solamente la Universidad del Valle en ingeniería, la Kellogg después apoya a la Universidad del Valle en el área de nutrición, fue la primera universidad que tuvo nutrición como disciplina y no como carrera. Y esto pasa a muchas universidades. Y efectivamente crea todo un movimiento de rechazo. En el estudiantado, particularmente en el estudiantado de las universidades diferentes a las que estoy mencionando, esto es considerado como la forma como el imperialismo entró a Colombia. Es el intervencionismo norteamericano y hay que rechazarlo. Hay que rechazar la presencia de las fundaciones. Las fundaciones están en Colombia es para esclavizar al pueblo, de manera pues que hay que luchar contra las fundaciones. Y es más o menos el periodo cuando Éric el Rojo arma su movimiento de protesta en Francia, que después de 2 o 3 años llega a Colombia. Estoy hablando de 1972. Es un momento clave en la historia de la educación colombiana porque hay una concentración de estudiantes que se reúnen en el del Perro, comen, gritar y qué sé yo, llega la policía y que de pronto un policía llega a uno de los muchachos que me acuerdo mucho de eso ahí en el Parque del Perro. Y esto natural creó todo un movimiento que se extendió a todo el país. Este movimiento paralizó la universidad entre 1972 y 1973-74. Y ahí entonces es cuando salen todas las, por lo menos para mí, donde uno encuentra cómo es de fácil engañar a la gente acerca de ciertas cosas. Por alguna razón, los estudiantes me tenían confianza. Y en su momento, cuando ellos se toman las instalaciones de la Fundación Rockefeller, se las tomaron, entonces encontraron cosas terribles, como una investigación de la Armada, del Ejército de los Estados Unidos, que definitivamente estaba utilizando nuestras garzas para propósitos totalmente malignos. Entonces, estuvimos charlando y la niña, que era la más fogosa líder de los estudiantes, tanto que la llamábamos la vietnamita, yo no sé cómo se llama todo, pero después fue famosa, pero era la vietnamita. Entonces me dice, es que usted no me cree, doctor. Le digo, pero muestre el documento. Entonces saca el documento y me lo muestra. Era un documento para estudiar la parte magnética que podía existir en
en el cerebro de las garzas que le permitía volver a su nido. José Ignacio Borrero era el profesor, un ornitólogo que ni fu ni fa, era buenísima gente. Ya. Leo el proyecto y le digo, pero ¿dónde hay algo aquí de lo que usted me está diciendo? Dice, pero lea, doctor. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Usted sabe inglés? Bueno, pues, entonces leámoslo juntos. Entonces lo leímos juntos. Me dice, pero doctor, ¿está seguro de que esa es la traducción correcta? Le digo, pues, leámoslo otra vez. Ah, pues sí, realmente sí, él no está pidiendo, no está haciendo ninguna cosa. Pero es que lo financia el ejército de los Estados Unidos. Le digo, ¿y? Pues si lo financia el ejército de los Estados Unidos es porque quiere apoderarse del país. Niña, el ejército de los Estados Unidos le financia a usted un proyecto, el que le mande. Mándele uno y verá. Si a ellos les interesa por alguna razón, se lo financia. Pero se crea toda esta situación que ya no tenemos, una vez que usted echa a correr una verdad, si no se corrigió a tiempo, esa verdad se difunde en todo el país, y eso es lo que los estudiantes de todo el país alegaron durante estos 2 años. Que las fundaciones lo que estaban haciendo era, pues, permitiendo la intervención norteamericana y adicionalmente privatizando la universidad. Y viene en ese momento el cuento de la privatización de la universidad. Comienza en ese momento. ¿Qué era la privatización de la universidad? Pues yo nunca lo pude entender. Porque para ir a la Universidad del Valle o cualquier universidad oficial, lo único que usted tenía que hacer era pasar el examen de admisión. Ahora, tenemos ciertamente muchas críticas a ese modelo que implica que solamente entra a la universidad oficial quien tiene un capital cultural alto. No importa si pertenece a las élites que no van a ir a la universidad oficial simplemente porque la universidad oficial vive de huelga en huelga. Entonces, el que tiene 5 centavos prefiere mandar a sus hijos a una universidad privada. Pero en una universidad privada, si usted dice que la carrera es de 5 años, a los 5 años sale. Si usted va a una universidad oficial, a una carrera de 5 años, puede durar 6, 7, dependiendo de los paros. Entonces, eso es un problema de tipo cultural, pero basado en la realidad. No tiene nada que ver con privatización. Pero para el estudiante de la universidad pública, esto es privatización. Solamente la universidad privada es la que está recibiendo estudiantes. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí es donde comienza uno a entender la cultura de nuestra sociedad. Sigue siendo elitista y cuando se trata de abrirla, gente que no pertenece a la élite, pues entonces lo tiene que hacer a través de la universidad privada, porque a través de la universidad pública, que debiera ser, no se puede, por los exámenes de admisión. Entonces fíjense ustedes que ahí tenemos, o por el ICFES, que da lo mismo, porque hay universidades que no utilizan exámenes de admisión, sino los puntajes del ICFES 11, que tienen que ver también de dónde viene el muchacho. Si el muchacho viene de un buen colegio, le va muy bien en ICFES 11, y si no, va mal.